Buen día para todos. Mi nombre es Ana María Velázquez Vargas. Soy estudiante del cuarto semestre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Para esta tercera unidad de la asignatura Publicaciones Periódicas, vamos a ver algunas definiciones y conceptos que son importantes relacionados con la descripción bibliográfica normalizada de las publicaciones periódicas. Bueno, dentro de las definiciones que son importantes tener en cuenta, se encuentra el concepto de publicaciones seriadas, recursos continuos y recursos integrados. Pues bueno, las publicaciones seriadas son todas aquellas que se encuentran en cualquier soporte, que son editadas por partes sucesivas con la idea de continuar indefinidamente, es decir, que no sabemos exactamente en qué momento se van a dejar de publicar. Suelen llevar una designación numérica o cronológica que las identifica, dentro de las cuales podemos encontrar lo que son los periódicos, las publicaciones anuales y las revistas, como algunos de los ejemplos más comunes. Los recursos continuos son un tipo de recursos bibliográficos cuya característica principal es que no finalizan en una fecha determinada. Se publican en partes o secciones o se actualizan constantemente con más o menos periodicidad. O sea, su principal característica es esa, que van publicados por secciones. Y los recursos integrados son aquellos que se actualizan todo el tiempo y que no tienen un final predeterminado. Digamos que su característica principal es que sus actualizaciones forman parte de un recurso y no permanecen separadas. Por ejemplo, los sitios web, las instituciones académicas o científicas y las bases de datos de actualización permanente. Bueno, hablemos ahora de las RCAA2, que significa reglas de catalogación angloamericanas. Bueno, em, estas son unas normas para la catalogación descriptiva que ha evolucionado notablemente a partir de los principios de París en 1961. En tiempos antiguos, pues la catalogación se hacía por medio de catálogos manuales, que eran básicamente fichas bibliográficas, pues manuales. Las reglas de catalogación angloamericanas están diseñadas para la elaboración de catálogos y otras bases o listas que relacionan los documentos o los materiales principales que se pueden encontrar en cualquier tamaño y que cada documento de estos, o sea, los catálogos o las listas o los documentos secundarios que se creen a partir de la información obtenida de los materiales que se clasifican, contribuyen a la recuperación de la información y básicamente a que las unidades de información logren cumplir con sus objetivos, dentro de los cuales pues se encuentra el hecho de poder prestar un buen servicio a sus usuarios y poder satisfacer sus necesidades. Bueno, las reglas abarcan la descripción y asignación de puntos de acceso para todos los materiales de biblioteca que conforman las colecciones en la actualidad. Bueno, podemos decir también que por razón de las diferencias en tratamiento de los varios tipos de recursos continuos, se han ampliado las reglas para incluir previsiones separadas para las publicaciones seriadas y los recursos integrados, o en algunos eh, casos, otras subcategorías de recursos continuos, tales como los impresos, los electrónicos, las actualizaciones de hojas de vida y pues demás. Pues para hablar un poquito de la historia de las reglas de catalogación angloamericanas, podemos decir que la primera revisión de las mismas fue publicada en el año 1967. Su primera modificación fue en el año 1978. En este mismo año
y en 1982 y 83 se realizaron algunas revisiones que fueron publicadas en los años 1986 y 1987. Ya digamos que en el año 1988 pues se creó una nueva versión que incorporó las revisiones hechas en 1982, 1983 y en el año 1985. En el año 2002 fue publicada la última versión oficial de estas normas que incluían las enmiendas realizadas en los años 1999 y en el año 2001. Es a partir de la revisión del 2004 que las reglas de catalogación angloamericana eh, presentaron una modificación en el capítulo 12 y este pasó a llamarse recursos continuos. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva pues vamos a ver de qué se trata el capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericanas. Bueno, pues este capítulo, como lo dije anteriormente, hace referencia a los recursos continuos y otras reglas relacionadas dentro de las que se encuentran los recursos emitidos sucesivamente, como son las publicaciones seriadas, los recursos integrados en curso, por ejemplo, las actualizaciones de hojas sustituibles y las actualizaciones de sitios web. Algunas categorías de recursos finitos, por ejemplo, las reimpresiones de publicaciones seriadas, los recursos con características de publicaciones seriadas, pero cuya duración es limitada, y los recursos integrados finitos. En este capítulo 12 de las reglas de catalogación angloamericana también establece las áreas y los elementos que son necesarios para la descripción bibliográfica de los recursos continuos. Entonces, podemos decir que los elementos necesarios o las áreas que se deben tener en cuenta para la descripción bibliográfica son básicamente 8, que son el área de título y la mención de responsabilidad, el área de edición, área de la numeración, área de publicación o distribución, el área de la descripción física, el área de la serie, área de notas, el área del número normalizado y de las condiciones de disponibilidad. Hablemos ahora de qué es el ISBD consolidadas. Bueno, estas siglas significan Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada. Es la norma que especifica los requisitos para la descripción e identificación de los tipos más comunes de recursos publicados que pueden constituir las colecciones de las bibliotecas. Digamos que la principal característica de la ISBD es el sistema de puntuación que se establece para la descripción. La ISBD consolidada es considerada como la norma que determina cuáles son los datos de una publicación que se deben registrar o transcribir, teniendo en cuenta un orden específico como base para la descripción del recurso que se está catalogando. Para ello, pues se emplea la norma de puntuación prescrita como medio para reconocer y mostrar estos elementos de datos y hacerlos comprensibles independientemente de la lengua utilizada y de la descripción. Bueno, pues podemos decir que la descripción bibliográfica internacional normalizada sirve para que toda la información bibliográfica básica en todos los recursos publicados, digamos que en cualquier país, esté disponible universal y rápidamente. Digamos que esa es la mayor funcionalidad e importancia que tienen la descripción bibliográfica internacional. Mm, eh, en una forma aceptable internacionalmente, es decir, que el principal objetivo de la ISBD es ofrecer coherencia en vistas al intercambio de información bibliográfica.
Bueno, ahora veamos en qué consiste el formato MAR 21. El formato MAR 21 pues es un protocolo de identificación para el intercambio de información que permite estructurar em, los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados por computadora. Es decir, que la principal característica que contiene formato MAR 21 es que se tienen en cuenta los metadatos. El formato MAR 21 para registros bibliográficos ha sido diseñado para servir como portador de la información bibliográfica relativa a materiales textuales impresos y manuscritos, archivos de computador, mapas, música, recursos continuos, los materiales visuales y los materiales mixtos. La información bibliográfica comúnmente incluye títulos, nombres, tópicos, notas, datos de publicación e información sobre la descripción física de un ítem. Esa información pues digamos que se registra teniendo en cuenta las etiquetas. Sea, para cada una de estas características existe, por ejemplo, títulos, nombres o tópicos. Existen las diferentes etiquetas que son por medio de las cuales se identifican. También hay que tener en cuenta los indicadores de cada una de las etiquetas. Bueno, em, el formato bibliográfico contiene elementos de información para los materiales que mencionamos anteriormente, pues dentro de los que se encuentran los libros, que se utiliza para materiales textuales impresos, también los electrónicos, manuscritos en microformatos y cuya naturaleza es monográfica. Los recursos continuos pues se utiliza para materiales textuales impresos, igual que los libros electrónicos y en microformatos, que se emiten en partes con un patrón de publicación recurrente. Por ejemplo, las publicaciones periódicas, los diarios o los anuarios. Los archivos de computador se utiliza para programas lógicos del computador, para datos numéricos, para la parte de multimedia del computador, para los sistemas o servicios en línea. Para el caso de los mapas, podemos aplicar el formato MARC 21 para todo tipo de materiales cartográficos impresos, manuscritos, electrónicos y en microformatos, incluyendo atlas, mapas, planos y globos. Para el caso de la música, lo podemos aplicar para la música impresa, para la música electrónica y en microformato. Pues también para las grabaciones sonoras y las no musicales. Para materiales visuales se utiliza para medios proyectables, medios no proyectables, para gráficos dimensionales, para los artefactos tridimensionales u objetos naturales. Y para el caso de los materiales mixtos, se puede aplicar el formato MAR 21, principalmente para colecciones de archivo y manuscritos con mezcla de formas de materiales. Bueno, pues digamos que en la actualidad el modelo que puede llegar a reemplazar al formato MAR 21 es la iniciativa del marco bibliográfico BIFRAM. Bueno, esta iniciativa, pues digamos que es la base para el futuro de la descripción bibliográfica que ocurre en la web y en el mundo de la red. Em, este marco, pues, está diseñado para integrarse y participar en la comunidad de información más amplia y aún así atender las necesidades muy específicas de las bibliotecas. Digamos que sus principales características, pues es que quiere diferenciar claramente entre el contenido conceptual y su manifestación física o digital. Identificar de forma inequívoca las entidades de información, como por ejemplo los agentes. Aprovechar y exponer las relaciones entre entidades.
Este marco bibliográfico también creará una nueva forma para representar e intercambiar datos bibliográficos, que ahora es proporcionada por el formato MARC 21. Digamos que su alcance es más amplio y como iniciativa está investigando todos los aspectos de la descripción bibliográfica, la creación de datos y el intercambio de los mismos. Mm, Además de reemplazar el formato MAR 21, esto incluye acomodar diferentes modelos de contenidos y reglas de catalogación, explorar nuevos métodos de ingresos de datos y evaluar los protocolos en intercambio actuales. Digamos que ese es como el gran reto para que el formato bibliográfico BibFRAM em, pueda ser aplicado con éxito. Bueno, hablemos ahora de qué son las RDA. Sus siglas, pues, traducidas del inglés, significan recursos, descripción y acceso. Consiste básicamente en, en que es el nuevo código de catalogación que ha llegado para sustituir a las reglas de catalogación angloamericanas. Ya que cuando, bueno, se estaba haciendo una revisión de las mismas y que se quería hacer la versión 3 de las reglas de catalogación angloamericanas, se detectaron algunas necesidades de cambio de los nuevos entornos tecnológicos y pues por esa necesidad también eh, en cuanto a las instituciones y comunidades de memoria como los archivos y los museos, pues se crearon las RDA. Em, Básicamente em, se presentaron como un modelo flexible y extensible que permite la representación y captura de los metadatos en los entornos que cada día están cambiando para la influencia de nuevas tecnologías. Pues porque digamos que en la actualidad es evidente que los avances tecnológicos son constantes y que pues los sistemas en cuanto a recuperación de la información pues también deben estar a la vanguardia. Entonces, bueno, las RDA están basadas en modelos conceptuales desarrollados por la IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecarios y Bibliotecas. Bueno, la RDA está creada para la descripción y acceso de los recursos diseñados para el entorno digital y sirve para identificar, seleccionar, obtener, usar, administrar y organizar la información principalmente en las unidades de información. Bueno, una diferencia que podemos mencionar en cuanto a las reglas de catalogación angloamericanas y a las RDA es que las reglas de catalogación angloamericanas pues están diseñadas simplemente para los catálogos manuales. Y el nuevo código de la CRDA pues aplica para entornos digitales. Entonces, pues digamos que esa es una ventaja que tiene. Bueno, también con la CRDA pues es posible aprovechar la eficiencia y la flexibilidad de la captura de datos, el almacenamiento, la recuperación y visualización mediante el uso de las nuevas tecnologías. Permite la posibilidad de agrupar los registros por ediciones, traducciones o formatos. Bueno, entonces para esta parte del ejercicio vamos a hacer dos ejemplos de catalogación descriptiva manual con dos revistas distintas y dos ejemplos de catalogación analítica manual con dos artículos, uno tomado de cada una de las revistas. Bueno, pero entonces es importante pues mencionar qué es la catalogación. Es un conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias para la descripción completa de un documento y la asignación de una asignatura topográfica. Las operaciones incluyen la catalogación por materias interna, además de la elección y redacción de los puntos de acceso principal y secundario,
El resultado de la catalogación pues es un registro o un asiento bibliográfico. Básicamente pues permite a los usuarios hacer una óptima recuperación de la información. Entonces, las áreas que se deben tener en cuenta para la catalogación descriptiva manual, entonces, eh, el área de título y mención de responsabilidad. Los campos que se deben diligenciar, pues entonces es el título propiamente dicho, seguido de un igual, el título paralelo, separado de un slash del autor o el editor. Entonces, para este caso no tenemos título paralelo, solamente tenemos el título propiamente dicho. Entonces, revista semana, slash, y el editor, publicaciones semana, SA. El área de numeración, entonces este campo comprende el número al que corresponde la revista, entonces en este caso es la 2006, se coloca el mes y el año separado de un punto y entre paréntesis. El área de publicación y distribución, entonces pues en este caso es la ciudad de publicación. El área de descripción física corresponde a la revista, entonces en este caso es la 2006, y el número de páginas que tiene la revista, entonces tiene de la 1 a la 99. El área de notas, allí se debe registrar la periodicidad de la revista, entonces en este caso es la publicación es semanal. El trazado del ISSN y el trazado. Entonces, son los temas a los que hace referencia la revista. En este caso son noticias y política. El área del título y mención de responsabilidad para nuestro segundo ejemplo, entonces es la revista Dinero y el editor Publicaciones Semana. El área de numeración, entonces lo mismo, este cambia en que es el volumen de la revista 599, también publicada en octubre del 2020. El área de publicación y distribución, entonces pues Bogotá, Comunican S.A. y edición publicaciones son los distribuidores de la revista. El área de descripción física, entonces igual volumen 599, contiene páginas de la 1 a la 91. El área de notas, entonces, como vimos el ejemplo anterior era semanal, ya para este ejemplo las publicaciones son quincenales. El área del ISSN y el trazado, para este caso las revistas de negocios y economía. Ya en la catalogación analítica manual, pues las áreas que se deben registrar en este caso son para los artículos. Entonces, pues es importante mencionar también que, que la catalogación analítica solo se deben hacer a los artículos de interés de los usuarios, teniendo en cuenta de no hacerla para noticias o pues para información que sea efímera para los usuarios. Entonces, bueno, los campos que se deben diligenciar son el área del título y mención de responsabilidad. Entonces, en este caso, el artículo se llama Peligro en la Sierra Nevada, slash, y los dos autores, entonces es Jaime Flores y Tatiana Jaramillo. El área de publicación y distribución, entonces tenemos que la revista tiene 99 páginas en revista semana y que es publicada en Bogotá. El área de numeración, bueno, ya se identifica colocando el número de la revista, entonces igual a 2006, publicada en octubre del 2020, y ahí especificamos que es las páginas 22 y 23 de esta revista. El trazado para este artículo entonces es política, naturaleza y riesgos. Para el área de título y mención de responsabilidad de nuestro segundo ejemplo tomado de la revista Dinero, entonces tenemos que el artículo se llama La Vuelta al Mundo Digital de Cristina Castro. Consta de 91 páginas en revista Dinero de Bogotá también. El área de numeración, entonces, es la revista número 599 de octubre del 2020. El artículo se encuentra en las páginas 22 y 23 y para este caso el trazado de este artículo entonces es tecnología, cambios y distribución. Bueno, entonces para esta otra parte del ejercicio tengo un ejemplo
de catalogación analítica, pero ya en formato MAR 21 y una catalogación descriptiva también en formato MAR 21. Entonces vamos a ver para el ejemplo de la analítica con un artículo de una revista y para la descriptiva con la revista como tal. Entonces, pues las etiquetas que se deben tener en cuenta y los subcampos para diligenciar, entonces son la etiqueta 022 que corresponde al ISSN, que en este caso pues ya lo tenemos aquí registrado. La etiqueta 035 que corresponde al número de control del sistema, entonces pues digamos que ese ya es interno para cada unidad de información. En la etiqueta 041 tenemos el idioma del texto, entonces nos dice que este texto está escrito en inglés. La etiqueta 100, el nombre personal, pues corresponde a los nombres de los dos autores. Se coloca primero el apellido separado una coma, el nombre y entre autores separado por un punto. En la etiqueta 130, entonces tenemos el título uniforme. En este caso, pues el título del artículo está escrito en inglés. En la etiqueta 245 tenemos nuevamente el título, el resto del título, que sería como el subtítulo, y la mención de responsabilidad. Entonces tenemos nuevamente los dos autores que escribieron el artículo. En la etiqueta 250 tenemos lo que corresponde a la mención de edición. Entonces tenemos aquí la editorial responsable de la revista. Entonces, en la etiqueta 260 tenemos el lugar de publicación y distribución, que es Washington, el nombre del editor y el distribuidor, entonces ya lo tenemos aquí registrado, y la fecha de publicación o distribución, entonces nos dice que fue publicada en el 2020. Para la etiqueta 300 tenemos la extensión, entonces nos indica que este artículo se encuentra en la página 6 de la revista. En la etiqueta 362 tenemos la fecha de publicación o designación secuencial, que nos indica que esta revista es el volumen número 238, número 4. Y bueno, en la etiqueta 20, que hace referencia a la nota de resumen, tenemos un breve resumen del artículo que nos indica que pues sobre lo que trata el artículo, en este caso sobre el mapa de la Tierra, que la NASA envió al espacio en 1972 y que contribuiría a que cualquier alienígena suficientemente inteligente pueda decodificar el mapa y descubrir su origen. Bueno, ya para la etiqueta 650 tenemos el término temático o nombre geográfico como elemento de entrada, entonces para este caso corresponde a la ciencia, y la subdivisión general es un artículo de investigación. Entonces este sería como el ejemplo para una catalogación analítica en formato MAR 21. Y ya para el caso de la catalogación descriptiva, también con formato MAR 21, entonces tenemos ya la misma revista, pero en general sin tener en cuenta ningún artículo. Entonces, pues correspondería igualmente la etiqueta 022 que hace referencia al ISSN. Entonces ya lo tenemos aquí registrado. En la 020, en la 035 tenemos el número de control del sistema, también es interno para cada unidad de información. La etiqueta 041, que es el idioma del texto, en este caso la revista está escrita en inglés. Para la etiqueta 110 tenemos el nombre, jurisdicción o entidad como elemento de entrada. Entonces tenemos aquí los responsables de la revista. Para la etiqueta 245 tenemos el título de la revista, entonces National Geographic, y la mención de responsabilidad, la editorial que publica esta revista. La etiqueta 260, entonces tenemos el lugar de publicación o distribución ya registrado. En la 260 el nombre del editor o el distribuidor, entonces igual. Y la fecha de publicación o distribución se debe colocar el mes separado del año por un punto. En la etiqueta 300, entonces tenemos la extensión, nos indica que esta es una revista con 142 páginas. En la etiqueta 310 hace referencia a la frecuencia actual de la publicación. Entonces, como nos podemos dar cuenta,
Esta revista es publicada con una periodicidad mensual. Ya para la etiqueta 362 tenemos campo, fecha de publicación o designación secuencial. Entonces nos damos cuenta que esta revista es el volumen número 238, número 4 de octubre del 2020. Entonces ya en la etiqueta 505 tenemos la nota de contenido normalizada, hace referencia a todos los artículos que se encuentran en la revista. Entonces aquí están todos los nombres, están en inglés y para la mención de responsabilidad entonces tenemos los autores que escribieron cada uno de esos artículos. Finalmente, la otra etiqueta que debemos diligenciar pues es la etiqueta 650 en el subcampo subdivisión de forma. Nos indica que esta revista es una publicación seriada. Bueno, ya para finalizar con mi presentación, entonces comparto con ustedes las referencias bibliográficas, los sitios donde consulté información para poder desarrollar esta actividad. Pues considero que la catalogación que se hace en las unidades de información es importante, ya que permite a los usuarios, por ejemplo, con las descripciones y demás, saber si el tipo de material que desean consultar es el adecuado para las inquietudes que tienen. Entonces, de cierta manera, pues con estos procesos en las unidades de información se está optimizando bastante el tiempo. Entonces, pues estoy atenta a cualquier inquietud que tengan o aporte en cuanto a este video. Y pues nada, gracias a todos por su atención y les deseo éxitos en sus actividades.